cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró en la cruz. Buenas noches, queridos hermanos, los saludamos en el nombre del Señor. Estamos contentos de poder compartir este tiempo de alabanzas juntamente con ustedes allí en casa. Les invitamos también a cantar al Señor, y este primer cántico habla de la libertad que Cristo nos ha dado sobre el pecado, sobre la muerte. Vamos a cantarlo. Cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, con mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclamo en la cruz por mí y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó, no me avergonzo del Señor, mi libertad. Me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, con mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad, con mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Cristo nos libertare, seremos verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a continuar alabando al Señor. Vamos a entonar este cántico que dice: el Dios que adoramos, Él es nuestro Padre, el Señor soberano del universo. Y vamos a cantarle en honor a Él esta alabanza. Autoridad, el Dios que aun los vientos le obedece, la palabra es suficiente para los muertos levantar. Grandioso todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús resucitado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado,
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén, alabamos a nuestro Señor Todopoderoso. Amén, y como estás allí, vamos a orar al Señor, pidiéndole que Él pueda escuchar, recibir nuestra alabanza en esta noche. Gracias, Padre, porque eres bueno y suficiente para nosotros, porque eres grande, Señor, y tu misericordia sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra razón. Y eres nuestro Padre Celestial que cuida y protege, Señor, nuestras vidas. A ti te alabamos, Señor. Recibe hoy, Dios mío, nuestra adoración de lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ahora te invitamos a tomar tu lugar y poder estar atento a la meditación de la palabra del Señor. Amén, queridos hermanos, amigos que nos visitan allí desde nuestra página de Facebook. Queremos invitarles ahora a poder leer la palabra del Señor juntamente con nosotros. Estamos hoy terminando este pequeño estudio del libro de Jonás, así que vamos a dar lectura Jonás capítulo 4, versículos del 1 al 11. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no me tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén, la palabra del Señor. Vamos a orar para poder meditar este pasaje. Te invito allí, estás en casa, puedas acercarte al Señor también en oración junto a nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos, Señor, meditar tu palabra. Gracias porque tú no nos has dejado, Señor, desamparados, sin dirección, sino que en la revelación de tu palabra, Señor, tú has mostrado tu propósito para nuestras vidas, Señor, de la manera como debemos conducirnos, de qué manera debemos vivir, Señor, a fin de glorificarte a ti, Señor, y vivir siempre en gozo, Padre, aún a pesar de las aflicciones y las dificultades. Podemos, Señor, depender de ti. Oramos por nuestros amigos, nuestros hermanos que están allí en casa, escuchando este mensaje, Padre, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, pueda en este tiempo también animarlos, pueda consolarlos, pueda aún exhortarlos, Señor, si es así tu voluntad.
Seas tú con nosotros, Dios mío, una vez más en este tiempo y pueda ser yo un instrumento tuyo para transmitir tu mensaje, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos ya en el capítulo 4. Si tú has estado siguiendo las transmisiones, sabrás que hemos estado estudiando este libro de Jonás y llegamos ya al capítulo final. Realmente una historia muy fascinante acerca de cómo es la gracia del Señor, de cómo es que Él revelaba su mensaje a sus profetas tan fielmente y ellos tenían que transmitir este mensaje al pueblo. Sin embargo, en el caso particular de Jonás, Jonás rehúsa hacerlo. El Señor va al encuentro de su profeta que se había negado a hacer la voluntad del Señor. Y esto decíamos que era tan confrontador porque vemos que un profeta era alguien que había dedicado su vida, había hecho sus votos delante del Señor para vivir solamente para transmitir fielmente la palabra del Señor. Y en cuanto llega una palabra a Jonás, a este profeta, él dice, no voy a ir, Señor. Y recordábamos y reflexionábamos en los anteriores episodios que cómo es que el corazón del hombre, muchas veces aún nosotros, conociendo también a Dios, aquellos que ya han procedido al arrepentimiento, ante la manifestación de la voluntad de Dios, a veces somos tentados a decir, no, Señor, no lo voy a hacer, no voy a ir, o a veces buscamos de repente rebelarnos contra Él en una dirección totalmente opuesta a la que Él nos ha señalado. Y este es el caso de Jonás, pero cómo Dios va a confrontar a Jonás, no para destruirlo, sino para poderle mostrar quién era Dios y quién era Él. Es así que dentro del vientre del gran pez, Él reconoce y clama al Señor, el Señor responde y le da nuevamente vida, porque Él se sentía literalmente que estaba al borde de la muerte. Rodeado de las aguas, de las algas allí, él se sentía desfallecer, pero el Señor escuchó su clamor en medio de esta situación tan difícil a que la llevó el Señor para que él pueda reconocer quién es Dios. Y después de esto, entonces Dios le da una segunda oportunidad. Y qué hermoso saber que tenemos ese Dios amoroso que aún pudiendo haber actuado conforme a su justicia y condenar de inmediato a Jonás, sentenciarlo a una muerte, le da una oportunidad para que él pueda testificar. Y así lo hace. En el capítulo 3 estuvimos viendo que Jonás ahora reconsidera y va corriendo a la misión que Dios le había preparado para él. Así que se embarca, se va para Nínive y empieza a predicar allí el mensaje del Señor. Y era un mensaje de arrepentimiento y vemos cómo Dios toca el corazón y había estado preparando el corazón de esta gente y ellos se arrepienten, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el rey, se despoja a sí mismo y recurre en arrepentimiento al Dios Todopoderoso. Ahora ya en el capítulo 4 vemos un poco la reacción de Jonás y nuevamente la manifestación del carácter de Dios de acuerdo a lo que había acontecido. Entonces leemos en los primeros versículos que Jonás dice, se apesumbró en extremo y se enojó, ¿no? Viendo entonces Jonás, y esto es algo de repente que puede llamarnos la atención, cómo es un profeta que de repente tiene la misión de poder llevar la palabra del Señor, y esta palabra era de arrepentimiento, y efectivamente el pueblo se arrepiente por el obrar de Dios en sus corazones. Es el que conmueve a estos hombres, y todos ellos se arrepienten. Entonces finalmente, entonces Dios, habíamos leído en el versículo 10 del capítulo 3, que vio Dios lo que hace este pueblo arrepintiéndose, se convierten de su mal camino, se arrepienten del mal, es decir, el mensaje de este profeta es efectivo, causa justamente lo que Dios esperaba, el arrepentimiento de este pueblo, de esta grande ciudad. Pero Jonás en el capítulo 4 dice que se enojó. ¿Y por qué es la razón que él se enoja si de alguna manera el mensaje, la misión que Dios había hecho se llevó a cabo? ¿Por qué es que él se enoja?
Y él empieza a explicar un poco en su oración, y él dice: por eso yo me fui a Tarsis, porque sabía, fíjate que eres un Dios clemente, dice versículo 2, y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. O sea, aquí Jonás está molesto porque Dios había perdonado a la ciudad. Y qué difícil de repente de entender así a simple vista por qué es que este hombre se enoja. Es que realmente Jonás había lanzado un juicio previo. Recordemos que habíamos comentado en los estudios anteriores que Jonás, como profeta y como todos los profetas anteriores que nosotros tenemos registrado en la palabra del Señor, predican a la nación de Israel, a ese pueblo que había sido escogido por Dios. Sin embargo, Jonás empieza a predicar a un pueblo que no es parte de la nación de Israel, un pueblo extranjero, un pueblo extraño, digamos, a quien Dios no se había revelado desde el inicio. Digamos, era un pueblo separado de Dios, un pueblo ciertamente en una condición inicial idólatra, un pueblo perverso. Y entonces yo creo que Jonás lo que había hecho es que realmente él había dicho, cuando recibió el mensaje de ir a Nínive para predicar, para que no sean destruidos por la mano de Dios a causa del gran pecado que ellos tenían, él había puesto en su corazón ya un prejuicio para con este pueblo. Y había dicho: no, definitivamente Nínive merece ser destruido. O sea, porque primero que no son parte de la nación de Israel, luego que son tan buenos en hacer daño, son tan buenos en pecar, son una nación tan perversa, yo creo que Dios debería destruirlos. Y cuando él entiende que Dios no quería sino expresarle una oportunidad con su palabra de que ellos se arrepientan, entonces él dice: no, mejor no voy, porque mira que mejor que los destruya. Ellos son una nación que merecen la muerte. Y cuando efectivamente ellos arrepienten y Dios los perdona, él dice: wow, por eso no quería venir, yo quería que esta nación sea destruida. ¿Cómo es posible que este pueblo tan pecador, del que tanto probablemente había escuchado Jonás, porque él va de camino y camina por toda la ciudad, probablemente la conocía, sabía muy bien cómo era y de qué se trataba, él había condenado en su corazón a esta ciudad y quería que Dios lo castigue, ¿no? por su pecado. Pero vean ustedes cómo es que el corazón del hombre finalmente, aún él siendo un profeta, en su corazón humano, finalmente no entendía cómo es que Dios tiene misericordia del hombre. Y vemos aquí a un Jonás molesto porque Dios había perdonado a esta nación. Yo no sé tú, pero cuántas veces nosotros, cuando observamos nuestra ciudad y vemos pecado, ciertamente de repente nos ponemos tan impotentes ante tanta maldad y podemos decir: oye, ¿sabes qué, Señor? ¿Por qué no castigas a este pueblo o a este país, qué sé yo, que está haciendo estas cosas? Y nos enojamos por la maldad que está ocurriendo y de repente nosotros empezamos a lanzar juicio. Aún de repente con las personas cercanas que puedas tener, de repente algunos vecinos, incluso algunos hermanos en la iglesia, que de repente son duros de entender, o aquella persona que te ha hecho tanto daño, de repente a ti, que ha tocado muy fuertemente tu corazón de una manera negativa, y tú dices: ay, que Dios la castigue. Dios debería realmente hacer juicio contra esa persona, porque realmente se merece el juicio de Dios. Pero no entendemos que realmente Dios sí aborrece el pecado, pero también es grande en misericordia, que Él es un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Y esto es lo que Dios quiere enseñarle a Jonás en este episodio. Él, siendo un hombre separado para Dios, en su mentalidad y en su corazón no podía perdonar el pecado de este pueblo, y solamente en su corazón y en su pensamiento tenía juicio para esta nación. Debería ser destruido, Señor. ¿Y cómo es posible que los hayas perdonado de tantos años que han hecho mal?
¿Y cómo es posible también, queridos hermanos, a veces ponemos en nuestro corazón que una persona que ha hecho tanto daño, de repente a tu familia o de repente a ti, tú dices, ¿cómo es posible que Dios lo pueda perdonar? No, solamente juicio debería llegar a eso, y hasta lágrimas podrían brotar de tu corazón por las cosas que te han hecho y al recordar solamente el daño que te han hecho. Pero sabes que Dios muestra, al igual que Jonás, que Él es grande en misericordia, que Él es lento para la ira. Y yo quiero que rápidamente podamos ir nosotros al libro de Segunda de Pedro 3:9. Yo no sé si tienes una Biblia ahí a la mano, pero este pasaje nos va a dar aún mayor luz de lo que está ocurriendo aquí en este enfrentamiento del corazón de Jonás por hacer la justicia y enfrentando el perdón de Dios sobre este pueblo que para su juicio no lo merecía. Segunda de Pedro 3:9, lo voy a dar lectura. Habla de la venida de nuestro Señor, el día en que Él vendrá. En ese contexto, entonces, el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, hablando de la promesa de que Él va a regresar. Recuerden ustedes, como nosotros, como cristianos, como amantes del Señor, como hijos suyos, como pueblo redimido, esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo en victoria y la promesa de que estaremos con Él por siempre. De esto habla, ¿no? Y dice, según algunos tienen por tardanza, está diciendo Pedro, Él no retarda su promesa. Él no es que Él retarda como algunos piensan porque, oye, se está demorando el Señor, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate, esta es la voluntad del Señor. Entonces podemos de repente, yo no sé cuántos de ustedes de repente fieles cristianos, y qué bueno que tú sigas fiel al Señor, te animo a que sigas adelante. De repente decimos, ya el Señor debe venir pronto, yo no sé por qué tarda el Señor. Y de esto está hablando Pedro. No es que Dios retarda su promesa, sino que Él es paciente con nosotros, y este nosotros engloba a todos aquellos redimidos, a todos aquellos elegidos por el Señor. Recuerden ustedes la promesa antes de la fundación del mundo, dice que Él nos ha escogido, nos ha llamado. Entonces habla de ese nosotros, de todos aquellos que el Señor ha llamado para que en un momento procedan al arrepentimiento, y dice, Él no tarda en venir, sino que es paciente para los que han sido elegidos, no queriendo que ninguno de estos elegidos, de estos que están en el corazón del Señor para salvación, que ninguno de ellos perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Fíjate la voluntad del Señor. Entonces no es que Él esté tardando. ¿Por qué no viene el Señor? ¿Por qué de repente estamos viendo tantas circunstancias duras en el mundo? Es porque el Señor está mostrando su paciencia para con nosotros, para con todos aquellos que el Señor quiere redimir y salvar, y estemos la iglesia completa del Señor, gloriosa, esa iglesia por la que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, y que crucificado finalmente da su vida por amor a esa iglesia universal que transgrede toda lengua, finalmente que traspasa el espacio del tiempo y de los años. Por esa iglesia gloriosa, por amor a ellos, por amor a los que van a convertirse, el Señor sigue siendo paciente. Entonces fíjate cuán grande es el amor del Señor, finalmente, que Él quiere que todos aquellos que han sido elegidos por Él procedan al arrepentimiento. Y este es el corazón del Señor. Y yo no sé, quizás en tu familia esa persona dura, esa persona de repente que ha hecho tanto daño, el Señor pueda tener en sus planes que Él en un momento reconozca y se tenga que postrar de rodillas delante del Señor. Entonces no nos adelantemos a hacer juicio. Él es el que llama, Él es el que escoge, Él es el que redime. ¿Por qué lo hace? Por gracia. Y no somos quien nosotros para poder decir que el Señor no ha escogido a alguien, sino que el Señor finalmente sabe a quién escoge y tiene misericordia del quien quiere tener misericordia. Entonces vean ustedes, queridos hermanos, amigos,
que la voluntad del Señor es que realmente el hombre no haga mal, sino que se pueda arrepentir. Y aún en medio de esta gran ciudad, que probablemente eran muy pecadoras y sí merecían juicio, merecían la muerte, mira que Dios estaba dando un ultimátum, estaba diciendo, si se arrepienten los voy a perdonar, vimos en el capítulo anterior, pero si no se arrepentían ellos iban a ser destruidos totalmente. Pero el Señor les extiende su mano de gracia sobre ellos para que ellos puedan arrepentirse. ¿Sí? Entonces vean cuán grande es el amor del Señor. Y esto Jonás no entendía, y Dios le va a llevar nuevamente a una circunstancia en la que él va a ser confrontado para que entienda la gracia y el amor del Señor sobre este pueblo que acaba de arrepentirse, y Dios acaba de cancelar la sentencia de muerte que estaba preparado para ellos. Ahora entonces bien, mira cómo le enseña a su profeta. Si seguimos avanzando en el pasaje, le dice, vamos a irnos hasta el versículo 6, preparó, dice Dios, una calabacera, el cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mira que Dios, que está en control de todo, finalmente Jonás, dice, se había ido a una pequeña elevación, imagino, desde donde podía observar la ciudad para ver si realmente era destruido. No, él estaba ofuscado porque él quería justicia sobre él, pero Dios le muestra, mira de qué manera la gracia del Señor ahora. Entonces él se hizo una pequeña enramada, dice, para que le haga sombra. Él está sentado y probablemente era mucho el calor que hacía en la zona, por eso él tiene la necesidad de hacerse una sombra y se queda ahí por algunos días. Prepara Dios, dice, una calabacera, una especie de planta. Finalmente estaba viendo un poco, dice que hay unas variedades tropicales de una planta que se llama el ricino. No tenemos la certeza que es esta, pero se asemeja muchísimo, de la cual se saca aceite de castor, así se llama, y en climas calurosos, dice, crece tan rápido y sus hojas son tan anchas que pueden hacer sombra a cualquier persona. Entonces, bueno, si eres curioso ahí, tú que eres joven de repente y tienes acceso al internet fácilmente, puedes buscar entonces un poco la imagen de esta planta que se llama ricino. Entonces Dios hace crecer esta calabacera y sus hojas se extendieron, mira, en lapso de una noche crece la calabacera, y a la mañana siguiente cuando sale el sol, entonces él tenía una sombra, ¿no? Y estaba tan alegre por esta calabacera. Eso es lo que nos dice el versículo 6 al final, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Yo no sé cómo es que tú expresas cuando estás alegremente. Bueno, en casa siempre veo y me agrado mucho de la expresión de mi esposa cuando ella está alegre, siempre está cantando. Entonces, yo no sé cuál es tu expresión tuya cuando tú estás en gran manera alegre. Jonás lo estaba, y entonces expresa que estaba tan alegre por esta calabacera que le hacía sombra, y probablemente hasta acaricia a la planta. No sé hasta qué punto ha llegado su alegría. Pero dice que al salir el sol, después, al venir el alba, el siguiente día, dice, Dios prepara, versículo 7, un gusano el cual hiere la calabacera y la secó. Cuando habla de herir, probablemente es que este gusano mordió la calabacera y la calabacera se seca de un día para otro. Tan pronto como salió, y Jonás estaba tan alegre en el día por la sombra, en la noche probablemente él se despide de su calabacera. Dios manda un gusano, muerde la calabacera, y al día siguiente la calabacera se seca. ¿Y cómo es que luego al día siguiente, entonces, como es de esperar, el sol está fuerte y Dios, fíjate el versículo 8, Dios dice, manda un recio viento solano e hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba por el calor? ¡Wow! Es que Dios estaba trabajando nuevamente en el corazón de su profeta para que pueda entender. Fíjate entonces que el Señor obra para enseñarnos, y fíjate lo que sucede. Entonces viene ahora de la mano del Señor un calor muy fuerte, un viento solano muy fuerte, nos dice,
un viento recio, menciona el versículo 8. Entonces estaba buscando, y todavía hay este tipo de manifestaciones a veces, que se conoce, dice, como vendaval del sudeste, un viento caliente y seco. ¿Y cómo es que este sol finalmente es enviado, este viento fuerte es enviado y hiere? O sea, quiere decir que quema probablemente la cabeza de Jonás. Entonces Jonás se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: ay, sería mejor para mí la muerte que la vida. Y Dios viene y confronta a Jonás y le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y mira, Jonás realmente estaba tan enojado y dice: me enojo y mucho, y me enojo hasta la muerte, dice el versículo 9. Mira cómo es Dios que empieza a trabajar con sus hijos para enseñarnos, para instruirnos en verdad. Y mira, aquí viene la lección que el Señor quiere enseñar a su hijo. No es que esto hizo para fastidiarlo. De ninguna manera Dios está ocupado en querer destruir al hombre, en herir al hombre, sino que Él está dispuesto a trabajar en nuestro corazón. Y va a tener que usar circunstancias, va a tener que usar aún cosas que nosotros no imaginamos para poder trabajar y moldear nuestro corazón. Jonás no entendía, él en su corazón todavía estaba ofuscado por lo que había ocurrido con el perdón de Dios. ¿Cómo Dios puede perdonar a un pueblo que ni siquiera le pertenece? ¿Cómo es que a pesar de su pecado? Y él estaba tan cerrado en esto que Dios, como Padre amoroso que enseña a sus hijos, va a tratar con él de una manera que él puede entender profundamente. Y entonces es por esto que le despierta en él, en esta calabacera, un amor en su corazón, un cariño para esta calabacera, y finalmente cuando hiere se enoja a causa de que había muerto su calabacera. Y mira lo que Dios le dice ahora. La lección de Dios viene tras esta prueba y dice, versículo 10: tuviste tu lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. En espacio de una noche nació y en la otra noche pereció, y yo no tendré piedad de Nínive. Fíjate, hermanos, realmente como hombres tanto podemos tener misericordia a veces de algún bien que Dios nos ha dado. Esta calabacera había crecido por gracia del Señor, era algo que él no merecía, él no cultivó. Le dice: tú no lo has cultivado, tú no lo has hecho crecer, no lo has regado, yo lo hice crecer. Creció en una noche, la otra noche murió. Y dice: tienes tú compasión de esta calabacera, que mira que es algo silvestre que tú ni siquiera te has esforzado por hacer, pero tienes tanta compasión de esto, y yo no tendré compasión de ti. Entonces, queridos hermanos, vean ustedes que el Señor también tiene amor, cuidado de aquellos que están allí aún en nuestra sociedad, queridos hermanos, en estos países de repente que han negado a Cristo. El Señor sigue teniendo misericordia de ellos y los puede llamar al arrepentimiento a aquellos que han sido escogidos por el Señor. Entonces yo les animo. Yo no sé cuántas personas difíciles hayan estado en tu vida, que de repente han dañado, han lastimado tu corazón. Pero no pongas juicio en tu corazón como Jonás para condenarlos a ellos diciendo que Dios jamás podría tener misericordia de ellos. Dios tiene misericordia del quien quiere Él tener misericordia. Nosotros prediquemos con amor la palabra del Señor y oremos aún por aquellas personas que hoy están lejos del Señor, aún cuando nos hayan hecho daño en la vida. Vean ustedes que cómo es el amor del Señor finalmente para este Nínive. Y fíjate en el versículo 11, ya para terminar, dice: yo cómo no voy a tener misericordia de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Sabes de qué está hablando aquí? Que Dios conoce profundamente a Nínive, sabe cuántos habitantes tiene. Estos 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda son niños.
Dios conoce profundamente a las naciones, mucho más que los censos que podamos hacer en diferentes sistemas, en diferentes años. Dios conoce nuestra nación. Y Dios tenía misericordia de esta nación porque habían más de 120,000 niños entre 3 y 4 años que estaban allí en medio. Y podemos más o menos hacer un cálculo que habían más de 600,000 habitantes en esta ciudad de Nínive, y entre ellos obviamente están aquellos que Dios quería redimir, y les da la oportunidad de que ellos se arrepientan en la gracia del Señor. De repente tú te encuentras en ese grupo alejado del Señor por algunos años. El Señor es grande en misericordia. Te animo a que puedas acercarte a Él mientras tú puedas hacerlo. Vamos a orar. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Te pedimos, Dios mío, desde este lugar, que tú puedas tocar el corazón, Señor, de las personas que están en casa, aún aquellas que están de repente en sus habitaciones, Señor. Te pido, Padre, que tú puedas tocar su corazón si es que ellos se han alejado de ti, están luchando de repente, Señor, con las dificultades para venir a ti, pero Padre Santo, te pido que tu palabra pueda animarlos, Señor, abrazar tu gran amor con que tú los amas, Señor. Y a nosotros que estamos en el camino, Señor, y ha habido personas o hay personas difíciles, Señor, permítenos tener perdón para con ellos, Señor. Que nosotros podamos aún despojarnos de ese sentimiento que alberga nuestro corazón, de hacer un juicio contra ellos, de repente de reclamar, Señor, que ellos sean castigados. Dios mío, están en tus manos todas las personas. Tú conoces, Dios mío, aún nuestra afrenta. Tú estás con nosotros, tú eres, Señor, el Dios que juzga, tú eres el Señor que hace justicia a nosotros. Ayúdanos a perdonar y a orar por aún aquellos que nos persiguen y nos ofenden, Señor. Oramos, Dios mío, para que esta palabra pueda tocar el corazón de quien tú quieres que toque, Señor, en esta noche. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te agradecemos mucho el tiempo que tú tomas para poder estar en la transmisión. Te invitamos el día de mañana. Tenemos transmisión de Escuela Dominical a las 11. Te invitamos a poder ser parte. Y si tú quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos al correo que aparece allí debajo del video. Dios te bendiga. Amén. Vamos a continuar alabando al Señor. Vamos a entonar este cántico que dice: el Dios que adoramos, Él es nuestro Padre, el Señor soberano del universo. Y vamos a cantarle en honor a Él esta alabanza. Autoridad, el Dios que aun los vientos le obedece, la palabra es suficiente para los muertos levantar. Grandioso todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey.
nuestra culpa y transgresión. Jesús resucitado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Es como poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte del pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Poder para